Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros damos perdonado a los que nos ofenden. No nos debes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Bienvenidos familia a mi canal hoy tengo un video bien especial para ustedes, hermanos y hermanas. Estamos hablando sobre la resurrección de Jesucristo y partes de la resurrección de Jesucristo que ¿cómo me explico? Vamos a ver y hablar un poquito sobre cómo reaccionó los discípulos. Pues porque hay muchos discípulos que miraron a Jesús y, y Jesucristo los enseñó a él que él era en verdad resucitado, la manera que él lo mencionó. Pero al mismo tiempo es como vamos a ver las reacciones, porque hay unas reacciones en la resurrección que es muy importante de notar y es muy, como digo la Biblia, voy a empezar de nuevo. La Biblia es un libro lleno de historia. Es la historia, es la verdadera historia del mundo, es la historia de la Biblia, es la historia de Dios, pues, es la historia de Dios y es una continuación sobre lo que va a pasar en el futuro, que estamos ahorita. Y con diciendo todo esto, hermanos y hermanas, vamos a hablar sobre un evento histórico que es muy importante, que es verdad sobre la resurrección de Jesucristo, las reacciones de los discípulos y cómo actuaron, cómo reaccionaron y cómo miraron a Jesús. Es lo que vamos a hablar en estos versículos. Si esa es la continuación de nuestro estudio de Juan, si es su primera vez viendo uno de mis videos en este canal, estamos haciendo el estudio de Juan y vamos a continuar leyendo el libro de Juan y los versículos. Esto es Juan capítulo 20. Y con diciendo todo esto, hermanos y hermanas, quiero decir que gracias por su tiempo, que Dios lo esté bendiciendo y dándoles salud y todo. Y espero que ustedes puedan tener un poquito de paciencia con mi español. Mi español no es lo más mejor, pero hago el intento para predicar la palabra de Dios y asegurarme que la palabra de Dios está bien conocida con todo el mundo. Vamos a hablar sobre los versículos este, 1 a 23. Y esos son el continuación del estudio de Juan. Juan 20. Y vamos a empezar desde el principio. Empezando con Juan 21, la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro a Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Corrían los dos juntos, y el discípulo corrió más aprisa de Pedro, y llegó primero al sepulcro. Ahí está, ok. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el soldario que había estado sobre la cabeza de Jesús con, no puesto con los lienzos, sino enredado en un lugar aparte. Entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitarse de los muertos, y volvieron a los discípulos a los suyos. Eso era Juan, Juan 1:10. Este, mirando estos versículos y viendo sobre la resurrección de Jesucristo, ahí vamos a hablar sobre la primera persona que fue el sepulcro o la tumba, como que queremos decir. ¿Quién era la persona que llegó primero? Y era María. María,
fue María Magdalena. María Magdalena, todas las Marías que Jesús ha conocido, no todas, pues, o quizás sí todas, quién sabe. Pero las Marías que han mencionado en la Biblia, todas han tenido una conexión con Jesús bien cercano, porque Jesús era muy amable con las mujeres, muy, pero muy amable y bien lleno de amor a las mujeres, porque Jesucristo los vio como su hija. Y como sabemos que las mujeres e hijas debemos de cuidarlos y amarlos mucho, porque somos los hombres, la meta del hombre es para cuidarlos. Y obvio, sin cuidar entre nosotros dos, pues mujer a hombre, hombre a mujer, debemos de cuidarnos. Pero así puedes ver como Jesús, siendo un papá, como puedes ver que Jesús era como un papá también. Él era, su autoridad y todo era como un padre que amaba a sus hijos y hijas. Y puedes ver cuánto amor sus hijas, pues María, tenía para el Señor arriba, para Dios, para Cristo. Ella fue a ver a Dios y ella sabía. Pues en su mente yo creo que ella fue a saber que ahí fueron a estar los dos soldados para que nadie nos roba el cuerpo de Jesús. Y puedes ver que María no tenía miedo de eso. Ella solo quería ver cómo estaba ahí y todo eso. Y es la verdad, porque al fin del día, lo que es muy importante sobre todo esto es que podemos ver que Dios siendo grande y lleno de amor, los que lo siguieron a Dios y que siguen siguiendo a Dios, ellos deben de dar ese tipo de amor para atrás, porque es muy importante. Es muy importante dar ese tipo de amor para atrás, porque si no, pues, ¿qué es el punto de amar? De amar a Dios, si no vas a dar ese tipo de amor para atrás a Jesús. Y María Magdalena tenía ese tipo de amor para Jesús. Ella quería a su Dios. Ella quería a Cristo. No le importaba, porque en los otros libros, no me acuerdo cuál, mencionó que andaba dos soldados que estaban ahí, aguardando la piedra, pero como no están, pues es porque la piedra que estaba cubriendo el sepulcro, como lo quieres llamar, la tumba, se movió y estaba vacío, la tumba estaba vacía. Y María, sabiendo todo eso, ella fue lleno de amor, lleno de amor. Ella no sabía que si Jesucristo resurreció o no, lleno de amor todavía, quería ir a verlo. Muerto o no, ahí quería verlo. Y ese tipo de amor que debemos de tener a nuestro Dios, que debemos de tener a Cristo. Y ya luego continuamos con Simón y el otro discípulo que amaba a Jesús o que Jesús amaba que mucho era Juan. Eso es como algo que muchas personas, o lo que hice estaba yendo haciéndome, averiguar quién era y dijeron que era Juan. Y con diciendo eso es que es muy importante de ver las reacciones de esos dos. Juan, siendo el primero que llegó, no se entró a la tumba porque él no sabía qué fue a reaccionar, cómo sabía, qué fue a pasar. Él no entró a la tumba, estaba esperando para Pedro. Y Pedro, siendo uno de los hombres que yo siempre digo que es uno de los más importantes en la fe cristiana, que no es Cristo, que no es el Padre o el Espíritu Santo, él siendo el número cuatro más importante en la fe cristiana, la razón siendo es porque él era el que Dios dio las llaves a su reino, como dice, así, o algo así, no, así me dijo alguien. Pero con diciendo todo eso, la importancia es que fue, Pedro fue a ver a su Señor, y él se atrevió a entrar y a ver primero. Y lleno de, ¿cómo me explico? Lleno de emociones, yo creo. Él miró a todo, la ropa y todo eso que estaba ahí como enrodado en un lugar aparte, pues es muy bonito mirar. Yo creo que él se sintió más, pero más, ¿cómo me siento? En mi opinión, yo creo que él se sintió muy, pero muy feliz, pero al mismo tiempo muy, pero muy, quizás miedo. Porque en ese tiempo no sabemos cómo reaccionó Pedro, porque eso es después que Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Qué va a ser su reacción?
que vamos a averiguar y pensar qué sería la reacción de Pedro en ese momento. ¿Amén? Ahora vamos a continuar con Juan 11 a 18. Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestidos blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde la han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús les dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús les dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quería decir maestro. Jesús le dijo: No más toques, porque aún no han subido a mi Padre. No he subido a mi Padre, mas vi a mis hermanos, y diles: Subió a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. Ese era versículos 11 a 18. Y esa era la reacción de María Magdalena. Podemos ver que María Magdalena, como dije, ella era el primero que fue que ella fue a ver a Jesucristo primero, fue a ver a su tumba sabiendo que muerto o no, ella quería ir a ver, ella ya estaba bien en su conciencia que fue a ir a ver a Jesús, muerto o no, ella fue a ver a Jesús. Y como puedes ver, después de que vio los ángeles, a los dos ángeles, ella todavía lleno de tristeza, pensando que Jesús estaba muerto. Después de todo esto, lleno de amor y todo eso, negando todo, miró a Jesús. Y en ese momento ella no reaccionó que era Jesús, o no reflexionó que era Jesús, o miró, o no lo dijo: Oye, eres mi Señor, eres Cristo. Y ya luego ahí Jesús, diciéndole que: Oye, María, soy yo. Es como algo bien bonito y lleno de ternura, porque puedes ver el amor que tiene Jesús para María. Pero las cosas que él dijo después, que: Oye, no me toques porque todavía no he vivido mis hermanos y hermanas, o mis hermanos, los discípulos, es porque él quiere asegurarse que todos los vean, que todos tocan al mismo tiempo. Y es lo importante de la Biblia, de conocer los contextos. Es importante saber que Jesús, él siendo un hombre que es pues el hombre más importante, pues, él siendo un hombre que él sabe lo que debe de pasar, pero al mismo tiempo estaba lleno de gozo, porque felicidad, como puedes ver, como cuando lees estos versículos, yo lo veo como: híjoles, Jesús estaba feliz, pues, porque dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el reto, le dijo: Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús dijo: María. Volviéndose a ella, Raboni, que quería decir maestro. Es como un momento de amor. Es como un momento de papá llegando a casa a su hija por la primera vez, y su hija no reconociendo a su papá porque fue por un largo tiempo. Pues en contexto era 3 días, pero cuando alguien se muere, pues se siente por siempre. Como digo, hermanos y hermanas, es muy importante saber los contextos, lo que han pasado, y lo que nos da aquí en el libro de Juan y esos versículos. Es muy importante los contextos, mirando cómo Jesús amaba a María. No solamente a María, pero a todos, hasta sus discípulos, porque dijo: No me toques porque aún no he subido a mi Padre,
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vosotros, Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Amén. Es la importancia sobre eso. Pues vamos a continuar. Esos son versículos 19 a 23. Y eso se dice, Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró a las manos y el costado, y los discípulos se recogieron viniendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como he enviado al Padre, y así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Versículos 19 a 23. Híjoles, eso era para mí un poquito difícil, pero para explicar estos versículos, hermanos y hermanas, Jesús llegó a los discípulos. Los discípulos estaban escondidos porque miedo de los judíos. Ahí sabían que, híjoles, qué miedo tenemos a los judíos. Qué miedo tenemos porque lo que pasó a Jesús y ya luego tienen miedos entre ellos. Pero ya luego miraron a Jesús juntos. Todos juntos ahí lo miraron a Jesús. Y con diciendo todo eso, hermanos y hermanas, es muy, pero muy importante de saber que Jesús les dio el Espíritu Santo y les dio felicidad. Felicidad siendo algo que ellos necesitaban durante todos esos 3 días. Apuesto que se estaban estresando, lleno de tristeza, diciendo qué hicimos, qué va a pasar, Jesús, qué pasó. Porque en ese tiempo todos dudaron que Jesucristo fuera a resucitar. Porque ellos no sabían casi lo que ha pasado. Y es lo que es muy importante de saber, que ellos llenos de miedo, no sabiendo qué hacer, cómo seguir, si todo ese tiempo siguieron a una persona que ellos duraron que fuera a resucitar o hacer lo que él hizo. Cuando sí todo esto, hermanos y hermanas, Pedro y todos ellos, llenos de miedo, se escondieron. Y Jesús fue a ellos. Hermanos y hermanas, si un día tienes miedo de lo cualquier sea, Jesucristo va a llegar a ti. En este contexto, en el contexto que estamos hablando sobre los versículos aquí, podemos ver que los discípulos tenían miedo de muerte. Ellos sabían que, mira, no sabemos, dudamos de Jesús y su resurrección, dudamos todo eso y no sabemos si va a regresar. No sabemos qué hacer ahora. Tenemos miedo, nos escondimos. Y en ese momento podemos ver, hermanos y hermanas, que Jesús fue a ellos, sabiendo que ellos fueran a tener miedo, fue a ellos a calmar, a dar más amor, y lleno de ternura Jesús fue a ellos. Hermanos y hermanas, si tienes miedo en cualquier situación, si hay ansiedad o lo que sea, por favor buscan al Señor y el Señor les va a buscar a ustedes. O si tienes miedo a moverte, pídele al Señor que venga a ti y Él va a venir a ti. Diciendo todo esto, hermanos y hermanas, los discípulos en ese momento agarraron el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo. Y una cosa que quiero decir con los discípulos, como podemos ver, es esto. Jesucristo básicamente, yo sé que mi español era un poquito rompido, pero con decir esto, manera más simple es esto. Jesucristo dijo, perdona a los pecados a los que han pecado, y que ellos perdonan también. Pero a los que no perdonan, sus pecados tampoco no van a estar perdonados. Como Jesús ha mencionado seguido,
Queridos hermanos, hermanas, es muy importante saber el contexto y es muy importante saber lo que ha pasado. Y esos eran Juan versículos 1 a 28, diciendo todos hermanos y hermanas, por favor, siguen compartiendo la palabra de Dios. Y si por una manera tienes miedo, pídele al Señor que venga a ti. El Señor siempre va a venir. En el tiempo que dudas más, en el tiempo que has tenido más miedo, Jesús siempre va a venir a ti. Y es muy importante de saber eso, porque Jesús, lleno de amor, ternura y todo eso, siempre va a venir a ti. No hay ningún tiempo en su vida que no va a venir a ti. Amén. Pues hoy, hermanos y hermanas, era un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy voy a compartir las palabras de Dios seguido. Vamos a terminar este libro de... No libro, pero vamos a terminar... Oh, sí, vamos a terminar. Espero, primero Dios, vamos a terminar el libro de Juan hoy. Y vamos a continuar sobre un próximo libro. No sé cuál vamos a leer próximo. Yo tuve mi meta en mi cabeza que vamos a quizás hablar sobre hechos, porque eso es la continuación de Juan y la continuación de los evangelios, pues, de lo que ha pasado después. Pero con decir todos, hermanos y hermanas, gracias por su tiempo, que Dios os bendiga siempre. Y voy a terminar este video con una oración, y es muy importante hacer esta oración porque es una manera de conectarnos y tener salud. No los doy, yo no los doy, el Padre nos va a dar. Pero debemos de tener la fe y la confianza que el Padre nos va a dar. Si uno y dos estamos juntos, Dios está ahí también. Pues oye, Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo que siempre nos has guiado y Jesucristo que nos ha salvado, pido mucho por mi querido hermano o hermana mirando ese video, que ese video lleno de información de usted, Señor, llegue a nuestra mente y nos ayuda a entender más sobre cómo podemos crecer más en nuestra fe y ser más como usted, Señor. Gracias por resucitar y gracias por todo, Señor Jesucristo. Te amamos siempre y que cuidas a mi hermano y hermana mental, espiritual y física. Y pido a los que están perdidos que te buscan y que los encuentres, Señor. Y pido que los que están así encontrados de usted, Señor, que ayudamos a los perdidos a venir a usted. Una vez más, gracias, Señor, y aléjanos de todo mal y cuídenos siempre. En nombre de Cristo oramos. Amén. Una vez más, gracias, hermanos y hermanas, por su tiempo. En verdad no sé cuánto tiempo va a tomar este video para subir. Es porque yo he tenido muchas complicaciones cuando viene de los videos tomándose un buen tiempo para subir, porque ya se han empezado a hacer más largos los videos, pues. Y con todos, hermanos y hermanas, gracias una vez más. Que Dios os bendiga y espero verlos mañana o pronto. Y sí, vamos a terminar el libro de Juan. Espero primero Dios esta semana para continuar a predicar la palabra del Señor. Y vamos a continuar, yo creo, con el libro de Hechos, pero quizás voy a cambiar mi mente a ver qué podemos usar o podemos estudiar próximo. Pues una vez más, gracias y gracias por tener paciencia con mi español. Una vez más, eso es mi manera de predicar la palabra del Señor y hacer la obra que Dios me ha dado a hacer. Pues gracias, hermanos y hermanas, y que Dios os bendiga. Chao.